Amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a su canal. Yo sé quién vive en mí, quién vive en ti. Y seguimos con nuestra segunda lección de estudio de la Biblia. Quiero tener una relación con Dios. Quiero conocer quién me salvó. Ponle el título que quieras. Yo estoy aquí para ayudarte, para enseñarte, porque me he decidido ser un instrumento de paz del Espíritu Santo para que tú le conozcas. Amén. Así que sin más, vamos a nuestra segunda lección. ¿Tienes tus apuntes? ¿Tienes tus libretitas? Venga, que arrancamos. Bueno, y esta es una de las clases que muchos de pronto no la quisieran tomar, y de hecho yo se lo pregunté. Y le dije yo, oye papá, ¿tú qué dices? ¿Nos la saltamos y nos vamos a la tercera lección? Y me dice, imposible. Lo tienen que saber. Y si tú dices la verdad, pues yo te voy a animar a que digas la verdad. Estamos en un estudio de la Biblia y hay que decir la verdad. Así que empezamos. Nuestra segunda lección es la distribución del manual de vida. ¿Y cuál es el manual de vida? ¿Ustedes lo tienen? Yo les podría decir, ¿quiénes trajeron la Biblia? Pues yo sí les muestro la mía, porque si no, no estaríamos haciendo nada si Ofir no enseña la Biblia a todas las personas que se han determinado en estudiarla. Aquí está la mía, la tuya espero que la tengas a tu lado y esta libretita lista porque hoy hay que coger muchos apuntes. Así que nos vamos. La Biblia está distribuida así. Antiguo Testamento, libros del Pentateuco, y algunas palabras no las voy a saber pronunciar y ustedes me perdonan, porfa. ¿Cuáles son esos libros? El Génesis, que es el origen o comienzo de algo; el Éxodo, que es la salida; Levítico, Levitas y sacerdocio; Números, en el desierto o censo, o sea, significa eso, ¿no? Deuteronomio, segunda ley, recordatorio para la nueva generación. Bueno, el Pentateuco, estos libros forman el Pentateuco, ley o Torá. Libros históricos. ¿Cuáles son los libros históricos? Que son los de, historias de batallas, que yo se los recomiendo todos. Yo me los he leído todos y es una pasada sumergir en estos libros históricos que se los voy a leer. Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos son historias de grandes personajes. Luego seguimos con los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Estos son poemas, enseñanzas, alabanzas, sabiduría, tiempo, romanticismo. Si ustedes quieren ser muy románticos con su esposa o con su esposo, váyanse a Cantar de Cantares. Bueno, luego seguimos. Libros de profetas mayores. El libro de los profetas. Por favor, tenéis que leerlo. Hay que leer toda la Biblia. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Estas son la historia de grandes profetas y son libros más extensos. Seguimos con los libros de profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y estas son historias de grandes profetas, pero libros menos extensos. Y es verdad, son más chiquititos. Así que seguimos. Del Nuevo Testamento están los evangelios, que son los de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Son los evangelios del amor y es la crucifixión y resurrección. Libro histórico, son Hechos de los Apóstoles. Es el libro histórico de la iglesia primitiva, ensanchamiento del evangelio a través de los discípulos. Luego están las cartas o epístolas pastorales, que son Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Estas son las cartas pastorales que Pablo enviaba a las iglesias. Y luego viene el libro de la revelación, Apocalipsis. Es la revelación dada al apóstol Juan, fin de los tiempos, sucesos futuros. Amén. Muy bien. Tenemos una nota que dice, algunas versiones contienen los libros apócrifos y deuterocanónicos, que fueron libros añadidos después y no hacen parte del canon bíblico. No hacen parte del canon bíblico. Los libros apócrifos y deuterocanónicos y sus errores. Es necesario e importante que ustedes sepan esto. ¿Y qué es esto? No voy a entrar tampoco en mucha profundidad. No los voy a leer todo lo que haya aquí escrito, no. He sacado ya un pequeño resumen. ¿Qué significa apócrifo y deuterocanónico? La palabra apócrifo significa escondido
En el periodo intertestamentario, entre el fin del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento, entre el año 400 a.C. y el inicio del Nuevo Testamento, los libros apócrifos enseñan muchas cosas que no son verdad y tampoco son históricamente precisos. De hecho, estuve viendo, o sea, yo me meto a Google y pregunto qué significa la palabra y dice que es falsedad, que es como mentira, ¿no? Como que no están diciendo la verdad. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que leemos o lo que nos quieran decir de pronto, que esa es la verdad. Por eso yo estoy aquí, para decirles que no sea de oídos, no lo crean. Vayan ustedes a la Biblia y pregúnteselo. Amén. ¿Cuáles son estos libros? Son 14. 1 y 2 Esdras, Tobías, Judith, el suplemento de Esther, Sabiduría, Eclesiástico, 1 y 2 Macabeos, Baruch, el cántico de los tres jóvenes, la historia de Susana, Bel y el dragón y la oración de Manasés. Yo no tengo ni idea qué es eso. En 4 años que vengo leyendo la Biblia, no tengo ni idea de qué me están hablando, pero yo se los tengo que leer. La iglesia tradicional en el concilio de Trento, 1546, aceptó 11 de estos 14 libros y los llamó deuterocanónicos y del segundo canon, porque estos libros no fueron aceptados ni por judíos ni por los cristianos. Cuando indagamos en los apócrifos, encontramos numerosos problemas. Por ejemplo, vamos a una evocación mágica donde el humo del corazón de un pez puesto en el juego espanta a los demonios. Uf, estamos hablando ya de una palabra terrible y es magia. Y en la Biblia no hay nada de magia. Entonces dice una palabra pequeñita, magia. Tobías 6:5-8. El ángel añadió, eso está entre un libro de estos. Abre el pez, sácale la hiel, el corazón y el hígado y guárdatelo y tira los intestinos, porque su hiel, su corazón y su hígado son remedios útiles. El joven abrió el pez y tomó la hiel, el corazón y el hígado. Asó parte del pez y lo comió, salando el resto. Luego continuaron su camino los dos juntos hasta cerca de Media. Preguntó entonces el muchacho al ángel, hermano Azarías, ¿qué remedios hay en el corazón del hígado y de la hiel del pez? Le respondió, si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o una mujer atormentados por un demonio o un espíritu malo, el humo ahuyenta todo mal y te hace desaparecer para siempre. ¿Es verdad que el humo del corazón de un pez cuando es quemado espanta a los espíritus malignos? Por supuesto que no. Esta enseñanza supersticiosa no tiene lugar en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la magia? Deuteronomio 18, 9, 12. Vayan a sus Biblias. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de esas naciones. No santifiques a tus hijos e hijas en el juego de tus altares. No permitas que nadie practique la adivinación ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. No permitas que nadie practique la hechicería, ni trate de hacerle brujerías a la gente. Y no permitas que nadie consulte a fantasmas o espíritus, ni que sea espiritista. Todos los que practican eso son abominables al Señor tu Dios. Amén. Y aquí yo tengo que hacer un pequeño paréntesis porque tengo personas cercanas que son de la iglesia tradicional y trabajan en ello. Pero dice muy orgullosamente, ¿a qué iglesia van? Y practican la magia, practican la lectura de las cartas y de hecho lo han hecho una entrada extra para sus vidas. Así que la pregunta mía es, ¿en dónde estás de verdad? ¿Estás en el lugar donde tienes que estar? Y yo vuelvo y les digo, con todo mi amor, Dios no es religión, Dios es relación, que es lo que yo les quiero enseñar a través de este bello mensaje, a través de este estudio o a través de mi relación que tengo yo con Dios, que Dios no es religión, Dios es relación y aquí seguimos mostrando, ¿no? ¿Qué dicen estos libros ocultos? Porque son ocultos y qué dice la Biblia, qué dice verdaderamente la palabra de Dios. Los apócrifos también enseñan que el perdón de pecados es un esfuerzo humano. Salvación por obras. En el libro de ellos, ¿no? Dice, Tobías 4:10. Porque la limosna libra de todo pecado de la muerte e impide caer en las tinieblas. Tobías 12:9. Porque la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Y quien lo hace encontrará misericordia y larga vida. Sabemos de las Escrituras que las limosnas, dinero o comida dada al pobre o necesitado como caridad, no purifican nuestros pecados. La sangre de Cristo es la que nos limpia, no el dinero o comida dada a la gente pobre. Pero si caminamos en la luz como el mismo que está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Primera de Juan 1:7. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo.
dado a los hombres en que podamos ser salvos. El dinero como una ofrenda por los pecados de los muertos. Ojo a esto. En los libros escondidos, en segunda de Macabeos 14:43 dice: después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado de los muertos, obrando muy hermosa y notablemente, pensando en la resurrección. ¿Puede alguien dar dinero como ofrenda para el perdón de pecados de los muertos? Aquel concepto no bíblico y supersticioso no tiene lugar en las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? En Hechos 9:27, todos los seres humanos morirán una sola vez y después vendrán a juicio. O sea que no hay nada que los va a salvar de ese juicio. Si tú crees que dando su ofrenda o mandando a hacer cosas, qué sé yo, lo que mandan a hacer en la iglesia tradicional, les vas a ayudar a los muertos, no. Jesús dijo, los muertos que se encarguen de los muertos y los vivos de los vivos. Y es más, también cuando él dijo eso, yo no es que haya tardado en averiguarlo, pero también me lo explicaron muy bien y me dijeron, Ofir, es que hay gente que está en este mundo y también se dice ser cristianos que siguen a Jesús y están muertos, porque siguen sin creer. Y más sin embargo, cuando una persona muere, que le mandan a hacer no, ya no se puede hacer, no llega, muere una vez y prepárate, que lo dije en un programa. Jesús te va a resucitar para que tú te las cuentas al final, como lo vamos a hacer todos. Aquí nadie se salva, aquí tú pagas lo que te comiste en este mundo, o sí lo pagas, ¿vale? Bueno, segunda de Corintios 5:10 dice, porque todos debemos presentarnos ante Cristo para que nos juzgue y cada uno recibirá el pago por todo lo bueno o malo que haya hecho mientras estabas en el cuerpo. Y siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él es el que se mueve, Él es el que está dentro de nosotros. Nosotros debemos de salvar nuestra alma, nuestro espíritu, porque este fue utilizado para nosotros podernos mover y ser alguien aquí en este mundo. Pero en realidad lo que nos debemos de cuidar nosotros es nuestro corazón. Llevar una vida eterna en este mundo bajo la voluntad y la perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Yo creo que les está quedando bastante claro. Por eso yo dije, uy, ¿será que la digo? Y me dijeron, pues sí, la tienes que decir. Bueno, errores en hechos históricos. En los libros escondidos dice, en Judí 1:15, ahora en el año 12 de su reinado, Nabucodonosor, rey de los asirios, quien reinó en Nínive, de la gran ciudad, peleó contra Arfasán y prevaleció. Y Baruch 6:2 del mismo libro dice, y una vez llegados a Babilonia, estaréis allí muchos años y por largo tiempo, hasta 7 generaciones, pero después yo os sacaré de allí en paz. Y yo esto ya lo dije en algún programa. Esto es falso, porque la Biblia dice, el libro de Judí erróneamente dice que Nabucodonosor fue el rey de los asirios cuando él fue el rey de los babilonios. Eso hay mucha diferencia ahí. No fue de los asirios, fue de Babilonia, y eso lo sabe todo el mundo. Y en Baruch 6:2 dice que los judíos sirvieron a Babilonia durante 7 generaciones, mientras que Jeremías 25:11 dice que fue por 70 años. Toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Y estoy por hacer un programa de Daniel, porque Daniel, gracias a ese acto de fe o a lo que él se determinó de orar 3 veces al día, redujo esos 70 años a menos, porque al Señor le agradó lo que hizo Daniel por Israel. Esto aquí es una cosa impresionante y maravillosa, ¿eh? Algunos autores de los apócrifos reconocen que escriben por su cuenta y no pretenden ser inspirados. Y yo empecé este programa diciéndoles que y se los mostré, que la Biblia es inspiración, escrita por Dios por los hombres que Él eligió. ¿Cómo alguien que es inspirado por Dios va a dudar de lo que escribió y decir que es mediocre y sin valor? En conclusión, obviamente, estos libros tienen serios problemas, desde la magia, la salvación por obras, dinero dado por ofrendas por los pecados de los muertos y errores de hechos históricos, además de muchas más enseñanzas no bíblicas y falsas, no son escritura inspirada y no es como se acusa de que los cristianos le quitamos de la Biblia. Al contrario, fueron añadidos muy tarde por la iglesia tradicional y nunca hicieron parte del canon bíblico aceptado por la iglesia primitiva. Y nunca Jesús ni los escritores del Nuevo Testamento hicieron uso de ellos como lo hicieron de los 39 libros del Antiguo Testamento. Como se los dije yo, el Antiguo Testamento tiene 39 libros. ¿No se los dije? Que empieza en Génesis y termina en Malaquías.
El canon bíblico comprende 39 libros que son del Antiguo Testamento según el canon judío de la Biblia hebrea, que es la original, y los 27 libros del Nuevo Testamento para un total de 66 libros. Acuérdense en el teléfono de Dios que empieza con el 2, 39, 27, 66. La palabra de Dios, amigos y amigas mías, es tu alimento de cada día. Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, de la boca del que nos creó. Y por último, y terminando este programa que se fue un poquito más larguito, la palabra de Dios debe de ser tu alimento diario para que puedas estar saludable, no solo física, sino espiritualmente. Por eso te recomendamos, léela diariamente en un lugar y hora definido. ¿Ya lo has definido? A las 4 de la mañana, a las 5, a las 6, a las 10, a las... De verdad, yo les recomiendo cualquier hora, no a la noche. Cuando ya tú te has gozado todas sus misericordias y llegas tan cansado, te coges la Biblia y te quedas dormido. No lees a Dios lo peor, porque Él a ti te da lo mejor, ¿vale? Antes de leerla, habla con el autor para que te dé entendimiento y revelación de lo que leerás. Y siempre lo he dicho. A ver, esto apenas estoy haciendo los programas, pero a las personas que están estudiando conmigo les digo, siempre debemos de orarle al Espíritu Santo para que sea instruyéndonos. Y si tú que estás viendo este programa, que sé que sí, si sabes que es así, por favor escribe en el programa. Escribe que siempre oramos. Cuando yo les voy a dar la clase, siempre oramos, nos ponemos en manos del Espíritu Santo y siempre terminamos dándole las gracias al Espíritu Santo como impactó en nuestras vidas. Subraya los versículos claves y anota lo que Dios te habló. Y ahí donde aparecen también las promesas. Dicen que hay 1800, 2500, 3000 promesas en la Biblia que todas son para ti. Todas son para ti. Memoriza los versículos claves. Empieza a leer el Nuevo Testamento desde el Evangelio de Juan en adelante y después continúa con el resto de la Biblia para una mayor comprensión. Aquí en este estudio dice por el Evangelio de Juan. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio de Juan se le llama el Evangelio del amor. Y Dios es amor. Pero yo muchas veces recomiendo leerlo por Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo empieza con la genealogía de Jesús. Y si yo quiero saber quién me salvó, pues me apetece saber quiénes fueron. ¿Cuál es el árbol genealógico de Jesús? Porque si yo tengo un árbol genealógico y en su momento yo quise averiguar y llegué solamente hasta mi bisabuelo, porque de ahí ya nadie sabe los nombres de mis tatarabuelos, etcétera, que lo quise saber, así que llegué solamente hasta mi bisabuelo de solamente la parte maternal, porque la parte paternal solamente llegué hasta mi abuelo. Entonces, Mateo se recomienda mucho porque está la genealogía de Jesús. 14 generaciones pasaron antes de llegar a la vida de Jesús, así que hay que hacerlo, ¿no? Bueno, empieza a leer, a ver. Continuamos. Medita en lo que lees y pon en práctica lo que Dios te enseña. Siempre te va a instruir, siempre. Empieza hoy. Si lees, empieza hoy. Si lees 3 capítulos diarios, habrás leído completamente la Biblia en un año. Y es verdad. Así no empiezas el 1 de enero, si tú acabas de empezar este programa, ¿no? Que es nuestra segunda lección. Entonces, siempre se lo he dicho a las personas con las que empezaron a leer la Biblia conmigo. Y yo antes de darles este estudio, les dije, ve empezando por ahora por Mateo y lee 3 capítulos diarios. Los lees y ya no vuelves a leer en todo el día la Biblia, salvo que te apetezca, hombre, lo puedes hacer, claro. Pero así que te determines a empezar a leer la Biblia, empieza de 3 en 3. Empieza por Mateo, 3 versículos completos, 3 capítulos completos. Y al otro día otros 3. Y si empiezas, por ejemplo, 11 de febrero, a leer, te aseguro que terminas de leer la Biblia en un año. El próximo 2026, 11 de febrero, terminas de leer la Biblia. Si empiezas de 3 en 3, ¿vale? Pero como no estamos para leer la Biblia en un año, porque apenas te vas a determinar a que me compensa leer la Biblia, quiero saber quién es Dios, por qué me creó, quiero saber quién es Jesús, por qué me salvó, y estamos mejor en esto, te recomiendo que sigamos con el estudio, pero si en tu corazón está en empezar a leer de 3 en 3, pues empieza a hacerlo. Yo llevo 7 años en el Evangelio y hace ya 4 años que la empecé a leer. Este año empecé mi 4º año. Y la empecé en mayo, junio, en un devocional que estaba yo en Bogotá. Y allí se terminaron a leer. En 3 meses empezamos como 15 personas y no terminó ninguna. Me quedé yo sola con la pastora, la que dirigía el devocional. Y aunque ellas no quisieron leerlo, yo me determiné y la seguí leyendo. Y ahí fue mi primer año. Pero porque yo quise seguir haciéndolo, ¿ves? Porque ya me había enamorado ya de la Biblia, ya me encantaba leer la Biblia. Y entonces leía de 3 en 3 y terminé al año siguiente leerla otra vez en mayo. Así que vosotros podéis hacer lo mismo, ¿vale? No dejes a un lado el libro del fabricante de la vida y ten en cuenta que sin importar tu condición actual, nunca es tarde para volver al manual de instrucciones, la Biblia.
Amén, como todos, ¿vale? Amigos, un fuerte abrazo, Dios los bendiga y nos vemos en nuestra tercera lección.